autogobierno. Entonces, ellos de alguna forma habían administrado sus colonias en distintas épocas de la historia. Cuando el gobierno de Jorge III quiso imponer impuestos de manera arbitraria a los colonos norteamericanos, el incidente del té de Boston, por ejemplo, fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Bueno, ahí se produce, ¿no es cierto?, un levantamiento y se inicia la guerra de independencia, que se va a tomar, el fondo va a tomar 3 años, ¿verdad? 1676, etc. Y por eso que Estados Unidos es la democracia moderna más antigua. Yo les contaba que en ese proceso los estadounidenses estuvieron ayudados por Inglaterra, bueno, por Francia, contra Inglaterra, como hasta ayudado por Inglaterra. Inglaterra era el rival, ¿no? ¿Verdad? Bueno, por Francia, ¿ya? Contra los ingleses. Francia, el estado más monárquico de Europa, apoyó a unos rebeldes contra su rey. Bueno, la política a veces es así. Entonces, desde Chile, especialmente este caballero que está al medio ahí, don José Miguel Infante, creyó, de buena fe, que tomando, copiando, adaptando el modelo norteamericano, ¿verdad?, podía hacer de Chile una potencia, como ya lo era Estados Unidos en esa época. Estados Unidos nos llevaba mucho de país independiente, ¿verdad? Pues ahí estamos hablando de 1826, o sea, llevaba aproximadamente 40 años, casi 50 años de vida independiente, o sea, poco a nivel de historia, pero ya es, por lo menos a nivel de América, era una potencia comercial, ¿verdad?, militar, etc. Entonces, Infante pensó, ya, si a los norteamericanos, estadounidenses, como se les debe decir hoy día, les trajo tan buenos resultados el sistema federal, ¿por qué no lo aplicamos en Chile? Craso error, porque evidentemente la realidad federal no corresponde o no correspondía, yo creo que hoy día tampoco mucho, pero sobre todo en esa época, a las características del pueblo de Chile. Porque los estadounidenses, ¿verdad?, como dije, tenían cierta experiencia gubernativa, Chile no. Todo estaba centralizado en la capital. Entonces, darle autonomía a las provincias, pero sin los recursos para que estas subsistan, ¿verdad?, a la larga fue muy malo. Y fracasó. Antes del fracaso del federalismo, como se dijo ahí en el video, estuvo también las leyes o la constitución moralista de don Juan Egaña, que es el señor que está a la izquierda acá, Juan Egaña. Este caballero, ¿verdad?, también motivado por su deseo que a través de la ley, de la constitución, la gente se moralizara, adquiriera buenas costumbres, ¿verdad?, sentido cívico, dictó una constitución que estaba llena de normativas morales, éticas, que regulaban tanto la vida pública como privada de las personas, de los chilenos. Entonces eso hizo que estuviera tan llena de normativas, de reglamento y cosas por el estilo, que fuera muy difícil aplicarla. Y fracasó rotundamente, y de hecho esta constitución duró 3 años, la federalista, que no fue una constitución propiamente tal, sino que fueron leyes con rango constitucional, también duró 2 años, o sea, la del federalismo duró menos, hasta que se escribió la constitución liberal, que es la de este último caballero que está ahí a la derecha, que tan serio ahí que se ve. Bueno, este señor José Joaquín de Mora era un literato y jurista español que, contratado por el gobierno de Francisco Antonio Pinto, redactó una constitución liberal que ponía énfasis en los derechos de las personas, en la participación ciudadana, en el equilibrio de los poderes. Se dice que técnicamente, fíjate, de las tres, de la constitución moralista, las leyes federales y la constitución liberal, de las tres, la mejor que estaba hecha era la última, la de José Joaquín de Mora, fíjense. Pero también no estaba tan enrarecido el ambiente, los rivales, ¿verdad? Lo único que se querían era aprontarse para la guerra más que para entenderse, y se produjo, que fue la Guerra Civil de 1829, que terminó al año siguiente en Lircay. Esta guerra ganan los conservadores, también llamados pelucones, ¿ya? Los llamados pelucones. Yo otra vez les contaba que el apodo injurioso de pelucón dice que lo impuso José Miguel Carrera, al referirse a la aristocracia colonial. Una curiosidad, su padre era parte de esa aristocracia, pero bueno,
él le puso los pelucones, y después aquellos que en tiempos republicanos descendían de esa aristocracia colonial, por lo tanto era un grupo más de élite, un grupo conservador, siguió tomando esa denominación. Los pelucones, incluso la tendencia política conservadora en ese tiempo se llamó el peluconismo. Peluconismo. ¿Ya? Eran grupos que privilegiaban el orden, la estabilidad, el progreso material, etc. Y sus rivales eran los pipiolos, también llamados liberales, aunque no es exactamente lo mismo, pero también llamados liberales. El mundo pipiolo, el mundo liberal. Gente más bien de menos edad, ¿ya? De hecho, uno de los posibles orígenes de la palabra pipiolo es que se les denominaba pipiolo, como decir polluelos, es decir, jovenzuelos, gente inexperta. Del piar de los pollitos vendría pipiolo, es una teoría, ¿eh? Que vendría de ahí el origen de la palabra. Bueno, hay una línea de tiempo entre la abdicación o caída de O'Higgins en 1823 y la batalla de Lircay. 3 a 4 gobiernos que son los más importantes: Ramón Freire, Manuel Branco Calada. Ahí también citan a Agustín de Izaguirre, que fue en realidad de menor importancia, y Francisco Antonio Pinto. Ahí se produce después, y vamos a explicar la razón, ¿verdad?, la batalla de Lircay en la Guerra Civil del 29. Bueno, gobierno de Ramón Freire, ¿no es cierto? Su obra más importante, tal vez la más importante de todas, fue la abolición definitiva de la esclavitud, ¿verdad? En Chile había muy pocos esclavos, ya no era un tema, nunca lo fue, ¿eh? Nunca lo fue, pero ya lo era menos todavía, no era un factor decisivo en la economía. El mestizaje primero, perdón, la mano de obra indígena, después el mestizaje, el campesinado libre, hizo que la esclavitud en nuestro país fuera bastante incidental, ya no fue decisiva, ¿ya? Bueno, después tenemos esto de dentro también del gobierno de Freire, la libertad de prensa y o mejor dicho, las leyes comerciales o reglamentos del comercio. Ya esto incentivó el mercado económico y Chile poco a poco empieza a pasar de una economía rural, agrícola, que la mantuvo de alguna manera, pero se empezó a transformar en una economía comercial. Piensen ustedes que en ese tiempo no eran los minerales nuestro principal producto de exportación. El cobre fue mucho después, el salitre fue después también. En ese tiempo el principal producto de exportación de Chile era el trigo. Era el trigo. Ya si ustedes se acordarán, ¿verdad? Por ahí analizamos que los mercados de Chile ese tiempo era California, ya, sí, con la fiebre de oro de California y la fiebre de oro australiana. A ambos mercados, California, Estados Unidos y Australia, Chile fue un proveedor de trigo. Ahora, lamentablemente, el gobierno de Freire, que entre paréntesis también gobernó con el título de director supremo, todavía no existía el título de presidente. Después, como salió en el video, ¿verdad?, pero lo vamos a recordar, eso es posterior. ¿Ya? Freire todavía gobernó como director supremo en su primer gobierno. Bueno, teníamos una deuda de arrastre. O'Higgins, en su labor fundacional, se encontró que no podía echar a andar al país como estaba. Lo he dicho ya muchas veces: campo arrasado, ganadería prácticamente inexistente, comercio muy deteriorado, etc. Entonces, necesitaba fondos frescos. Y para eso, el político guatemalteco, pero vecindado en Chile, don Antonio José de Irizarry, ¿ya? Gestionó en Inglaterra un préstamo de 1.000.000 de libras esterlinas, el famoso préstamo de 1.000.000 de libras esterlinas. Yo no le he contado un detalle ahí, yo no entiendo cómo se me olvidó la clase pasada, pero bueno, esta clase es para corregir a lo mejor aquellas cosas. Muchachos, de ese 1.000.000 de libras esterlinas, cerca del 50% no llegó a Chile. No, Chile se lo facilitó al Perú, claro. El deudor ante Inglaterra era Chile, ¿ya? Pero la mitad o casi la mitad de ese préstamo fue hacia Perú, porque Perú estaba tanto más endeudado que Chile. Les cuento una cosa que lamentablemente no honra mucho la relación entre países. No quiero culpar a nuestros hermanos peruanos, porque menos a los actuales peruanos que tienen que ver con ese tiempo. Pero Perú nunca le pagó a Chile. Y Chile sí quedó debiendo ante Inglaterra, obvio. Pues sí. Es como, por ejemplo, ya, usted pide un préstamo ante un banco o una financiera, ¿no es cierto? Y un pariente lo convence, ¿no es cierto?, de me podéis pasar la mitad del préstamo y yo te lo pago a ti.
Ya, pero ante el banco, ¿verdad? Ante la financiera, el deudor es usted, ¿no? La deudora es usted. No aquel pariente o amigo que le dijo, pásame la mitad del préstamo. O peor aún, ¿qué tal, por ejemplo, si también un conocido, ha pasado muchas veces, incluso a famoso le pasó, lo convenció porque estaba en mucho aprieto, pide un préstamo y yo te lo pago a ti, pero tú tienes que pedirlo. ¿Por qué no lo pedís tú? No, porque yo no puedo pedirlo porque estoy en DICOM, típico. Ya. Bueno, a Chile le pasó eso. Y en la parte de Perú nunca llegó así a Chile. Entonces, el gobierno de Freire, de Ramón Freire, y de un sistema que incluso cuando fue presentado ya causó duda. ¿Cuál era el sistema? Traspasarle a una empresa, mediante un concurso público, ¿verdad?, el monopolio para vender tabaco, naipes, licores, té, en forma exclusiva, monopólica, en todo Chile. A cambio que se hiciera cargo, miren, de la deuda externa. Era un negocio muy peligroso, arriesgado al extremo. Y más aún, la compañía que fue la única que se presentó al concurso, el resto, la verdad es que lo pensó bien y lo consideró justamente lo que era, un negocio demasiado arriesgado, fue la compañía Portales, SEA y Compañía Limitada. Ellos fueron los únicos que se presentaron, por supuesto, ante falta de otros oponentes, quedaron con la concesión y les fue mal desde un comienzo, por el contrabando, porque la población chilena, ¿verdad?, le tenía bastante distancia y resentimiento a los monopolios, porque en tiempo de la colonia se aplicaban los estancos o los monopolios. Entonces, el recuerdo, había mucha gente que todavía existía ahí en ese tiempo, que había vivido en la colonia. Si no habían pasado tantos años, ya está, era gente de edad, pero por lo menos el recuerdo estaba. Entonces, esa situación fue provocando en Portales, porque Chapayense Portales siempre dijo que el fracaso del estanco del tabaco, como se le denominó, se debió al desorden político, a la corrupción de los hombres de gobierno. Hoy día la historiografía actual piensan que, si bien es cierto, eso influyó en alguna medida, no fue tan decisivo. Ese negocio fracasó principalmente porque la compañía, primero, no tenía los capitales adecuados para enfrentar un negocio tan grande, en primer lugar. Segundo lugar, la hostilidad de la población contra un estanco, el contrabando también, y también, por así decirlo, como un factor, a lo mejor la corrupción de muchos funcionarios públicos, ¿verdad? O ni siquiera corrupción, sino que veían que esto era imposible, que como que hacían la vista gorda con el tema del contrabando. Por lo tanto, el monopolio estatal, ¿verdad?, o mejor dicho, privado, en el caso de Portales y SEA Compañía Limitada, fracasó estruendosamente. Y de hecho la compañía quebró. Tuvo que después deshacerse el contrato con el Estado, ¿verdad? Incluso más increíble, Portales, ese señor que está acá, este caballero que dice, los presento, Diego Portales, llegó a un acuerdo con el fisco, en el cual como que el fisco le hizo una suerte de devolución o medida compensatoria. Ante los ojos actuales eso fue una aberración, ¿ya? Porque todo negocio implica un riesgo, ¿sí? Y el riesgo de salir para atrás lo asume la persona que se tira con el negocio, ¿ya? Pero bueno, eso fue el estanco. Y de ese grupo de personas, Portales, SEA y gente ligada a ellos, ¿verdad? Estaba, ¿no es cierto?, el grupo después lo que se llamó los estanqueros, ¿ya? Los estanqueros. Bueno, después, en Chiloé todavía quedaban tropas españolas y de hecho la isla de Chiloé estaba todavía en manos de los realistas. La media historia, medio leyenda, dice que Simón Bolívar, sabiendo esa situación, desde el Perú presiona a Freire para que expulse a los realistas. Incluso se dice que Bolívar le habría dicho a Freire que si no lo hacía él, si no lo hacía Freire, Bolívar iba a invadir la isla de Chiloé, echar a los españoles de ahí, pero incorporar Chiloé a Perú. Ya, mira, si fue cierto, yo creo que fue una amenaza, una advertencia, porque es bien difícil geográficamente hablando que Chiloé, donde está ubicado, sea peruana, ¿ya? A Perú mismo habría significado un tremendo problema más que un beneficio. Bueno, la cosa está, sea como fuere, amenaza de Bolívar o no, Freire en 1825, ¿verdad?, invade
la isla grande de Chiloé y derrota a los realistas en dos batallas. Pudeto, la batalla de Pudeto, ¿verdad? Y la batalla de Bella Vista. Después de esta segunda batalla, los españoles, a todos se les ofreció entre quedarse en Chile, ¿eh? Incluso al gobernador Antonio José de Quintanilla se le ofreció, pero él prefirió volver a España, ¿verdad? Y con eso ya no habían contingentes españoles en nuestro país. Un pequeño reducto todavía podía quedar en el sur de Chile, pero ya no era, a ver, eran como guerrillas realistas, más ligados a la delincuencia que a gestos verdaderos, a gestos regulares, ¿cierto? Pero que tampoco ponían en peligro la independencia de Chile. La independencia estaba ganada ya. Había que abocarse a algunos pequeños detalles, que no fueran tan pequeños, sobre todo la guerra-muerte en el sur de Chile, ¿ya? Bueno, otro gobierno del periodo fue Blanco Encalada. Recordemos acá, perdón, que Freire todavía gobernó con el título de director supremo, ¿ya? Con el título de director supremo. ¿Por qué me pasa esto, digo yo? No manejo mi fuerza a veces. No. El mouse generalmente me juega esta vergüenza, esta mala pasada. Ya, aquí pasito. El director supremo, ¿ya? Todavía, fíjate, Freire gobierna con el cargo de director supremo. El primero, como salió en el video, el primer gobernante que toma el poder en Chile con el título de presidente de la República fue don Manuel Blanco Encalada. Ya, es distinto, sí, ahí tengo un pequeño matiz, ¿eh? Es distinto decir que fue el primer presidente de Chile. Porque dicho así, se podría entender, ¿verdad?, que fue como el primer gobernante. No, dicho bien, específica y correctamente el punto de vista histórico. Manuel Blanco Encalada fue el primer gobernante de Chile que gobernó, valga la redundancia, con el título de presidente de Chile. ¿Ya? Claro, porque antes de eso hubo gobernantes, los directores supremos o los presidentes de la Junta de Gobierno. Es más, el que más se acerca a ser el primer presidente de Chile, yo diría que fue Mateo de Todo Zambrano. Don Mateo, que gobernó como 6 meses, hermano, ¿no es cierto? Bueno, claro, pero él fue presidente de la Junta de Gobierno de Chile, que ni siquiera se llamaba de Chile, Junta de Gobierno, se proclamaba fiel al rey de España, al rey de España. Ya, entonces, Blanco Encalada gobernó como presidente de Chile. Ya, entonces, en su gobierno, que duró muy poco, ¿eh? Duró meses nomás, pero ¿por qué se le cita en la historia? A instancia del político y ministro, en ese instante, José Miguel Infante, que había sido ministro de O'Higgins y después opositor a O'Higgins, bueno, Infante, ¿verdad?, impulsó las llamadas leyes federales. Leyes federales. Este señor que está ahí, y la misma foto salió en el video de mi colega de Puntaje Nacional. Bueno, él impulsó el federalismo en nuestro país, ¿ya? Claro, no había tradición de autogobierno, la autonomía de las provincias estaba muy en veremos. Hubo sí, y eso quedó, una nueva división de las provincias en Chile. Eran 3 provincias, acuérdense, Coquimbo, Santiago y Concepción, ¿verdad? Muy largas y grandes las provincias para ser gobernadas bien. Por lo tanto, de esas 3 provincias se hicieron 8 en total. Ya Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Ñuble, Biobío, Maule, Valdivia y Chiloé. Ahí están las 8. ¿Ya? 8 provincias. Y ahí concuerdo plenamente, ¿verdad?, con mi colega, el poder del presidente de la República está bastante disminuido, porque esas provincias ejercían casi como congresos regionales, muchachos. Que fíjense una cosa, esa idea se propuso después. En general, por ejemplo, en cada cabecera de región, un pequeño congreso regional. Claro que en el caso de Valparaíso habría sido complejo porque Valparaíso al mismo tiempo es la sede del Congreso, pero bueno, habría que haberse arreglado la forma ahí, a lo mejor en otra ciudad. Bueno, entonces la atribución del presidente de la República dentro del federalismo fue bastante escasa o con muy poca capacidad de decisión, al punto que después, decepcionado y prácticamente atado de mano, Manuel Blanco Encalada, no sé, se dio cuenta que muy poco podía hacer en su cargo y renunció. Por eso duró meses en el poder. ¿Ya? Imagínense, pues, del 9 de julio del 26 y se va el 9 de septiembre. O sea, julio, agosto, 2 meses exactos, muy poco. Entonces, ¿por qué se le cita a Blanco Encalada?
Por dos razones. Una, porque fue el primer mandatario que llevó el título de presidente de la República, uno, y dos, porque en ese gobierno tan corto empezó el federalismo, que también fracasó con el tiempo. Bueno, si don Manuel Blanco Encalada fue llevado al mundo federalista, Francisco Antonio Pinto fue como el adalid en un momento dado del liberalismo. Este militar, que era abogado de profesión, que después fue militar, ¿no es cierto?, fue un héroe de la independencia, lo mismo que Freire. O sea, tenía un prestigio ganado por el motivo del peleador de la independencia de Chile. ¿Ya? A Francisco Antonio Pinto lo eligen sin ninguna discusión presidente de Chile. ¿Ya? En su gobierno, el ciudadano español y jurista español José Joaquín de Mora redacta la Constitución liberal. ¿Ya? Yo siempre he dicho de todos estos ensayos constitucionales, también, tal vez la más perfecta, la mejor lograda, más equilibrada, con leyes más claras, etcétera, o normas más claras, mejor dicho, esta. Pero ya el bando pelucón se estaba aprontando para, a la primera oportunidad, desconocer al gobierno liberal o pipiolo. ¿Cómo vamos a ver aquí lo que ocurrió? ¿No es cierto? En 1829 se produce la elección de presidente de la República. En ese tiempo se podía el presidente en ejercicio presentarse a la reelección. Hoy día no se puede, ¿eh? Hoy día no se puede. Yo no creo que lo intente siquiera, pero supongamos el actual presidente de la República, ¿verdad?, quisiera presentarse como candidato, no puede. En Estados Unidos sí. Por eso que Trump buscó la reelección y le fue mal, digamos. Bueno, en ese tiempo sí se podía en Chile. Y Francisco Antonio Pinto, todavía basándose en su prestigio personal, ganó sin discusión. Eso no fue problema. Presidente Francisco Antonio Pinto. Lo reeligieron. Pero ocurre que el cargo de vicepresidente, ninguno de los candidatos logró mayoría absoluta. El propio general José Joaquín Prieto, Francisco Ruiz Tagle, ¿verdad? Joaquín Vicuña. Y ocurre que Vicuña, que había sacado una minoría, digamos, de la votación, la mayoría del Congreso, que era liberal o pipiolo, a él, a Joaquín Vicuña, que había salido como entre tercero y cuarto en la votación, lo eligen, imagínense, lo eligen vicepresidente. ¿Por qué motivo? Porque era de la misma línea que Francisco Antonio Pinto. ¿Ya? Frente a esta situación, y viendo que cada vez se estaban escripando más los ánimos, don Francisco Antonio Pinto renuncia, pensando que con su renuncia iba a distender el ánimo. Y no, es más, yo creo que la hizo peor, porque incluso los pelucones veían en el general Pinto por lo menos una figura de respeto, un tipo honesto, etc. Renuncia Pinto y después el conflicto se ahondó, ¿ya? Y asume como gobierno interino, ¿verdad?, Agustín de Izaguirre. Pero desde el sur, José Joaquín Prieto desconoce ese gobierno de Agustín de Izaguirre, ¿verdad?, que también era liberal, y marcha a Santiago. Eso fue un acto, prácticamente un intento de golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado, el tema que ganan, pero, y apoyado entre otros por Diego Portales. El mando del ejército, defensor de la legalidad o del gobierno, ¿verdad?, lo toma Ramón Freire, ¿ya? Y el mando de las tropas peluconas o amotinadas es José Joaquín Prieto. Ahora, para llegar a esa guerra civil o revolución, ¿no es cierto?, del 29, tenemos estos 5 grandes grupos. En este periodo no se puede hablar de partidos políticos, tal como los conocemos hoy, con una organización clara y objetivos definidos, sino que existían, ¿verdad?, bandos o grupos de opinión política que unen o unían a personas con ideas afines o alrededor de alguna figura importante: Freire, Prieto, Francisco Antonio Pinto, Blanco Encalada, ¿ya? O sea, no podemos en este momento hablar de partidos políticos como existen hoy día. El partido político actual, ¿verdad?, tiene su orgánica, hay una ley, ¿no es cierto?, tiene su financiamiento, etc. En ese tiempo no eran bien personas que se sentían unidas por un pensamiento común. Y ahí tenemos los cinco principales bandos políticos de ese tiempo: los pelucones, los pipiolos, los federalistas, los estanqueros y los o'higginistas. Yo la verdad es que el orden yo lo habría cambiado para no confundir, ¿eh? Claro, porque después pelucones
más estanqueros, más o'higginistas, se unieron, y a eso es lo que se llama el bando pelucón, o conservador. Pelucones formaron alianza con los estanqueros y con los o'higginistas. Y, un tanto aislados, ¿verdad?, quedaron los pipiolos y los federalistas. Esos son los dos bandos que se enfrentaron en la guerra civil del 29. Ahora, ¿qué decían los pelucones? Propiamente tales. Los pelucones, ¿verdad?, era un bando formado principalmente por la aristocracia castellano-vasca, santeguina. ¿Ya? Buscaba una administración centralizada, autoritaria, regida por organismos colegiados, juntas o congresos. Eran de carácter conservador, muy apegados a la Iglesia Católica. Se dice que buscaban el reemplazo de la autoridad real en forma muy simple. ¿Ya? Claro, porque ellos, los pelucones, eran descendientes de la aristocracia colonial. ¿Se dan cuenta? Ellos descendían de los terratenientes, de los dueños de fondo de hacienda, la aristocracia criolla. Entonces, claro, la mayoría de la aristocracia criolla abogó o abogó, mejor dicho, más que abogó, por la forma republicana de gobierno. Ellos se opusieron tenazmente, ¿verdad?, a cualquier intento de crear una monarquía, por ejemplo. Ni hablar, ese plan de San Martín, ¿no es cierto?, que era traer a un príncipe de Europa, dejarlo aquí, no querían con eso. Los derechos pelucones eran más bien por la idea de generar gobiernos de juntas, gobiernos colegiados. No estaban muy conformes con dictaduras. De hecho, ellos apoyaron en un momento a Higgins en su labor. Cuando después se empiezan a distanciar de don Bernardo, cuando Higgins dictó, entre otras cosas, por ejemplo, la abolición de los títulos de nobleza. ¿Ya? Los títulos de nobleza, por ejemplo, O'Higgins los elimina. El uso de escudos de armas familiares, por ejemplo. Solamente se autorizó a las ciudades, a los municipios, tener escudo de armas. Quillota, por ejemplo, tiene su escudo de armas. Limache, la mayoría de las ciudades de origen colonial tienen su escudo de armas. ¿Ya? Bueno, los escudos de armas familiares, es decir, de familias de rancio abolengo, como se decía hace tiempo, O'Higgins lo prohibió. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso, en un momento dado, hizo que la aristocracia criolla, que en un momento dado veía en O'Higgins un gobierno, por así decirlo, un mal menor, digamos, porque para ellos el mal mayor era Carrera, ¿no es cierto? José Miguel Carrera. Bueno, en un comienzo ellos apoyaron a O'Higgins, y además que el respeto por San Martín también lo hizo alinearse. Pero después, no, después con todas esas cosas, la aristocracia criolla se declara contraria a O'Higgins. Se declara contraria. Ellos se manifestaron en contra de O'Higgins. De hecho, ellos provocaron su caída. Cuando O'Higgins tiene que irse al Perú, por ejemplo, y después no volvió nunca más, fundamentalmente fue porque este grupo fue el que finalmente presionó y lo expulsó. ¿Ya? Entonces, ese tema que de repente se dicen cosas absolutamente equivocadas en la historia. El pueblo se alzó en armas y echó al dictador O'Higgins. Mentiras, no fue así. No fue así. En mayo, diría que el pueblo de Santiago, gran parte de él estaba con O'Higgins, por las obras sociales que él hizo, y que muchas. ¿Ya? Ahora, también cierta parte del pueblo, importante también se manifestó en contra de la dictadura de O'Higgins, porque les prohibió ciertas entretenciones populares, las corridas de toros, las luchas de gallo, por ejemplo, las prohibió. ¿Ya? O'Higgins creó el mercado de abasto, que más o menos funciona en el mismo lugar hoy día en Santiago, bueno, antes de la pandemia, porque en el fondo él quería erradicar el comercio ambulante. Imagínense, miren, el tema, comercio ambulante, que ha sido un problema hasta el día de hoy, problema en el sentido de no solución, a eso me refiero. Porque el comerciante ambulante también merece todo mi respeto, si no es un delincuente. Pero bueno, desde el punto de vista del comercio formal es un problema, ¿ya? Bueno, O'Higgins ya quiso atacar eso. Entonces, todas esas cosas también quitaron al padre de la patria, ¿no es cierto?, el apoyo de mucha gente popular, del pueblo. ¿Por qué lo Ahora, traicionaron? Preguntan en el chat. ¿cómo? ¿Por qué lo traicionaron? ¿La Pregunta. aristocracia? ¿Eh? Ya. Pero yo creo que el tema le dio vuelta a la espalda, digamos, fue porque el Popo Higgins también hizo algo parecido. ¿Ya? Le empezó a quitar los privilegios a la aristocracia.
porque el tema era crear de Chile una república, y en una república no puede existir un grupo aristócrata, porque ¿qué es lo que es la aristocracia en el fondo? Es un grupo dentro de una monarquía, condes, varones, duques, marqueses, ¿ya? Entonces, en un sistema republicano no puede existir eso, ¿te das cuenta? El tema de los escudos de armas, uno tiene, si tú buscas, por ejemplo, en Google, ¿ya? Y ya, Pérez, escudo de armas existen los escudos de armas, búsquenlo, no hagan la prueba, y le va a aparecer su escudo de armas, en su gran mayoría. Dicen que algunos son inventados, pero, ¿verdad? Digo, haz la prueba, busca escudo de armas familia Quiñones, y te va a aparecer, hay un escudo, ¿ya? De origen español. Bueno, eso lo prohibió Higgins. Por ejemplo, en la frontera de las casas, cada familia, sobre todo los aristócratas, ¿verdad? Lucían con orgullo sus escudos de armas familiares. Yo no tengo, yo no tengo escudo de armas, porque Calderón es de origen plebeyo. Bueno, cosas que pasan, cosas como chistosas. Muchachos, entonces te das cuenta, el mismo cambio de los apellidos. Por ejemplo, un trato de noble, que denotaba nobleza de origen, ¿verdad? Era que antes del apellido paterno, tú podías usar la preposición de, y antes del apellido materno, y. Esto va a ser una vez lo conté, parece. No sé si el año pasado o a ustedes mismos. Entonces, por ejemplo, supongamos ya, no sé, para no ser tan machista siempre los ejemplos, doña Andrea eh, Campos, Andrea Campos Saavedra. Ya, Andrea Campos Saavedra. En la jerga colonial aristócrata sería Andrea de Campos y Saavedra. Ya, eso lo eliminó Higgins. Muy poco apellido, no sé cómo lo hicieron que lo conservaban del D. Pero ese tema de llamarse D en el primer apellido y en el segundo, eso lo sacó Higgins. Porque era un resabio colonial aristócrata. ¿Ya? Porque la gente modesta de pueblo no podía apellidarse si estaba prohibido. Fíjate, increíble el clasismo, ¿eh? Estaba prohibido. Anda a ponerte de y a un pobre rotito, ¿no es cierto?, de pueblo, no te aguantaban. Entonces eso era colonial aristócrata. Entonces, por eso que este grupo aristócrata, después llamado pelucones, que en un comienzo apoyó a Higgins, después le dio la contra. Y los impuestos también, ¿ya? Bueno, los pipiolos, como dije, eran de carácter liberal, buscaba la libertad de los derechos, libertades humanas, instauración apresurada de un sistema democrático, creyendo que las leyes moldean a una nación. Yo creo que no sé si están apresurados, porque ya de la Revolución Francesa ya llevábamos ¿cuántos años? Ya estos 1826, ¿no es verdad? Revolución Francesa 1789, o sea, ya eran años ya. Pero en Chile había poca experiencia así, eso es verdad. Entonces estos jóvenes idealistas, los pipiolos, entre ellos, ¿verdad?, algunos militares que habían peleado en la independencia, Freire, Pinto, entre otros, ¿no es cierto? Pensaron de buena fe que la única forma que la gente se acostumbrara a ejercer derechos es en la práctica, darle derechos ciudadanos. En cambio, los pelucones decían que no, porque lo importante es el orden, el avance material, y también tenía algo de razón, si no podemos decir que uno eran los buenos o los malos, no. Obviamente desde el hoy, con las luchas actuales, ¿no es cierto?, todo eso, la causa de los pipiolos es más simpática. Todo grupo que pelee por más derechos ciudadanos, ¿verdad?, obviamente no va a resultar más agradable esa ideología. Sin descartar que algún pequeño dejo de razón también tenían los pelucones. O sea, ningún país puede crecer solamente con ejercicio de derechos, pues, muchachos. También con respeto a la autoridad, ¿verdad?, normas, crecimiento económico material, obras públicas, todo eso es importante. ¿Te das cuenta? Pero a la larga el ejercicio de la libertad, el pueblo lo valora. Si, mire, a ver, te voy a poner un ejemplo horroroso. Hitler y el nazismo, en un momento dado, llegó a tener cero cesantía en Alemania. Claro, bajo el gobierno de Hitler hubo cero cesantía en un momento dado. O sea, ¿qué otro gobierno puede decir eso? Cero cesantía. Bueno, Hitler lo logró. Pero ¿cómo lo logró? Mediante una de las ideologías más horrendas que han existido en la historia, ¿verdad? Entonces, a la larga, siempre la libertad, la verdad, es un bien muy preciado. Que yo, más, yo creo, esto es solamente una opinión y si ustedes opinan lo contrario, por favor, plantéenlo. A la larga, fíjate, la libertad importa más que la igualdad.
Yo soy convencido de eso, porque los hechos lo han demostrado. Aquellos regímenes, ¿verdad?, que apuntan a hacer igualdad, no la logran, porque no la logran, ¿no, verdad? Siempre van a haber diferencias, y además ahogan la libertad. Y te puedo nombrar algunos ejemplos en el vecindario de Sudamérica. ¿Ves? Así como también se pudo en un momento dado criticar al régimen militar chileno, que hizo que el país creciera económicamente. La única dictadura que entregó con números azules a la democracia fue Pinochet, la única, en toda Sudamérica. Pero a costa de ahogar la libertad, pues, a costa de gente que desapareció, gente que la sufrió montones, familias que perdieron familiares, ¿te das cuenta? Entonces, no, si eso no hay fuerza que me convenza de lo contrario. La libertad humana, desde la derecha y de la izquierda, han intentado ahogarla. Y a la larga, los pueblos se sacuden a los tiranos. ¿Sí? Eso se lo gritó Manuel Rodríguez, increíble. ¿eh? Esa frase se la gritó Manuel Rodríguez a O'Higgins. Y recuerdo, señor director, que el pueblo siempre se sacude al tirano. Y dicho eso, O'Higgins tuvo que irse. ¿Ve? Entonces, haciendo esta alusión histórica, pero también como en la realidad contingente, una vez digo a los señores constituyentes, tienen una tremenda responsabilidad en sus hombros, una tremenda responsabilidad, que es en el fondo soñar Chile y fundar Chile de aquí. No pensé en la pequeñez política de esta elección, no, pensémonos 50 años más. ¿Cómo queremos nuestro país? Y una constitución pucha que es importante, muchachos. No es solamente un tema de un estallido, de una barricada, de una, es que los Paco. No, eso es una visión tan pequeña. ¿Ya? Es un tema, ¿cómo queremos nuestra sociedad futuro? Tomando, por supuesto, lo que nos dijo el estallido social. Porque ahí el pueblo habló, eso está claro que el pueblo habló. ¿Ves? Ya habló, perfecto, pero ahora canalicemos eso en forma duradera. No que después en un año más va a haber otro estallido, ¿verdad? Y vamos a hacer otra constitución. No, ¿te das cuenta? Bueno, eso mismo que ocurrió hace un poco tiempo atrás, también de alguna forma les pasó a los señores que estamos hablando aquí. No se ponían de acuerdo cómo fundar Chile. Bueno, ya hemos hablado harto de los federalistas ya, que quisieron tener de alguna manera el modelo Estados Unidos en nuestro país. A los estanqueros, estos son como que los menos hablados, ¿eh? Como que ¿qué son los estanqueros? Ya no, acuérdense que delante yo hablé del estanco, que fue ese monopolio fracasado, por supuesto, que el Estado de Chile, a través del gobierno de Freire, le concedió a Portales C y compañía. Bueno, este grupo de comerciantes, hombres de negocio, que no eran aristócratas, Portales sí que lo era, pero es como la excepción, el resto más bien eran profesionales, ¿verdad?, que habían logrado fortuna y formaban este grupo pequeño. ¿Ya? Ellos, ¿verdad?, tenían cierta idea en común con los pelucones, pero no el tema religioso. Los estanqueros eran más bien ateos o indiferentes en materia religiosa. ¿Qué es lo que buscaban ellos? Un gobierno autoritario, chuta, afírmate, autoritario, centralizado, todo lo que, por eso eran tan enemigos ellos de los federalistas. El federalismo quería todo lo contrario, descentralizar, ¿ves? Ellos no, centralizado. Impersonal, independiente de quien gobernara, ¿ya? Y provisional, donde el Estado fuera respetado, sin importar los métodos utilizados. Provisional en el sentido, ¿verdad?, que diera origen a una educación. Incluso un chico, compañero de nivel de ustedes, Emanuel, de otro curso, me traía a colación una frase bien interesante que dijo Portales. Dijo, de hecho me parece que leyó una carta de Portales, Emanuel, del segundo de la tarde, dijo que Portales, o sea, lo citó, digamos, así como ¿cómo es la frase? Los ilusos, miren lo que dijo Portales, Portales se las traía, era cabrón, disculpe la palabra, era bien cabroncito Portales, con sus dichos. Los ilusos defienden la democracia en estos términos, dijo. Primero venga un gobierno fuerte, autoritario, que tome, tal cual, que tome un garrote y moralice a los díscolos. Y después que se hayan civilizado, miren lo que está diciendo este hombre. ¿Ya? Ahora ahí venga el gobierno dulce, lleno de derechos, democrático, liberal. Portales dijo eso, imagínate. Imagínate un jurista hablando de tomar un palo y pegarle a los díscolos. Los díscolos son los desordenados. ¿eh? En ese tiempo se decía los díscolos. ¿Mm? Yo no veo, por ejemplo, a un Andrés Bello decir que hay que tomar un palo y pegarle a los desordenados. Portales lo dijo. Era muy especial. ¿eh?
Un hombre muy especial. Odiado y admirado, aunque más odiado en su época. Diego Portales y Palazuelos, el líder de los estanqueros. ¿Ya? Y además que Portales tenía un doble discurso en algunas áreas. Él decía que los hombres de gobierno tenían que ser tipos morales, austeros. Bueno, él lo era, en todo caso, un tipo que nunca tuvo grandes riquezas. Pero la moralidad de Portales era bastante discutible. Su vida personal era bien desordenadita. Él enviudó joven, dicen que quedó traumatizado por la muerte de su esposa, que al mismo tiempo era su prima, Josefa Portales y Larraín, de eso. Perdóname, pues estamos hablando de gente aristócrata. Josefa Portales y Larraín, esa era la esposa de Portales, ¿ya? Prima también. Pero lamentablemente Chepita, como él le decía, murió muy pronto. Murió en su brazo. Y cuentan de que eso Portales lo dejó muy mal psicológicamente toda la vida. Y era un tipo que cambiaba muy rápido de estado de ánimo. Podía en un momento dado estar tocando la guitarra, riéndose contigo y no sé, en 15 minutos más te está insultando. Ese era Portales. No, es el especial el nombre. Uf, hay que bancárselo. ¿Ya? Ya, pues y ocurre que después de este tema, él juró nunca volver a casarse. Dijo, no, si tenía frases muy chistosas. O sea, burlesca en todo caso. Dijo, el santo sacramento del altar es el santo sacramento de los tontos. Diego Portales, búsquenla, no estoy inventando. ¿Ya? El santo sacramento del altar es el santo sacramento de los tontos. Mira lo que dijo Portales. Pero a lo mejor él lo dijo por lo que le pasó, en todo caso, por la muerte Y después él instaura una relación con doña Constanza Norderflich, con la cual tuvo 3 hijos. 3 hijos. Con Rosalía, Ricardo y Juan Santiago. Y en un tema que ese tiempo no se estilaba, sobre todo a nivel de clase alta, nunca quiso casarse con ella. Constanza muere a los pocos meses después del asesinato Portal. Cuentan que murió de pena. Bueno, aunque él la trataba no muy bien. Los o'higginistas, generalmente de aristócratas de Concepción, oficiales militares y amigos personales del antiguo director supremo, O'Higgins, veían como única solución a los problemas del país el regreso de su exilio de Perú, ¿ya? Tras su abdicación. Ahora se dio un problema que cuando Prieto, José Joaquín Prieto, logra la presidencia, yo creo que cuando O'Higgins supo eso en el Perú, él pensaba que iba a volver a Chile, porque Prieto era o'higginista. Pero, ¿hay en qué? Portales. Dijo, no, señor, si en Chile hay una sola espada gloriosa, no habrá república. Portales se opuso terminantemente que volver a O'Higgins, porque para él todos los héroes de la independencia eran caudillos que a la larga iban a hacer mal al sistema republicano. Razón no le faltaba, porque en Latinoamérica generalmente los caudillos fueron muy enemigos de la democracia. Estoy pensando en un Mitre, estoy pensando en un Sucre, estoy pensando tal vez, ¿verdad?, en un Morazán, estoy pensando en después un Pancho Villa, los caudillos, ¿ya? Populares sí, pero lamentablemente el caudillismo es un factor de anarquía a la larga, ¿ya? Bueno, ahí tenemos los bandos, el bando pelucono conservador, que lo integraban pelucones, tanqueros, higuinistas, el bando pipiolo, o liberal también, que se llamaba, que lo componían dos fundamentalmente grupos, los pipiolos y los federalistas. No se pueden, el ejército pelucón o conservador, mandado por José Joaquín Prieto, y el ejército pipiolo o liberal, mandado por Freire. Se produce la guerra civil, ¿verdad? Por el tema del vicepresidente Vicuña, y ganan los pelucones en la batalla del Ircay. Suena raro decir ganan los pelucones. Bueno, ganan los conservadores, es como un sinónimo. Ahí comienza la llamada república conservadora, autoritaria, aristocrática, se llama. Como dijo mi colega ahí del video, se va a extender hasta 1861, cuando bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, el Partido Nacional, un quiebre ahí que hubo en el Partido Conservador, siendo el Partido Nacional, llama al gobierno a gente del Partido Liberal, que había sido oposición siempre. Y ahí parte la nueva república, llamada justamente República Liberal. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, algún ejercicio de aplicación, ¿no es cierto?, basándose en lo expuesto en esta clase. Textual, generalmente nuestro ejercicio de aplicación, hay que volver al Power, tomar los títulos, ¿verdad?, y tratar de contestar de esa forma. Como siempre he dicho, esto que está ahí se hace en el cuaderno, no se manda. Esto
esto no es pregunta de selección múltiple, esto. Hay que referirse a la esclavitud breve, referirse al comercio, referirse al tranco del tabaco y referirse a Chiloé. ¿Ya? Ya, y aquí dos características generales del periodo de la organización de la República. Ya, 3 constituciones y su creador o redactor. Ya, por ejemplo, ya le voy a decir una. Constitución moralista, ya, ¿quién la hizo? Son 3. O sea, tipo constitución y al lado quién la redactó. Lo mismo, ¿verdad? Ejercicio de aplicación, basándose específicamente en el Power. ¿Usted puede ayudarse en Google? Sí, puede ayudarse en Google. Yo preferiría que no sea por el Power, pero podría también ayudarse con Google. 2 aspectos del gobierno blanco en Calada. Este caballero, siento que siendo de nacimiento argentino, pero se sintió chileno toda su vida, ¿verdad? Y fue el primer mandatario que gobernó como presidente de la República. Investigue y señale 2 aspectos fundamentales de la Constitución del 28. Es cuando yo aquí coloco investigue, en fondo, tomar algún tipo de reseña, ¿verdad? Constitución del 28 y señalar un tipo de aspecto. Por ejemplo, yo les doy uno. Resaltaba los derechos de las personas e incentivaba la participación ciudadana. 1828, o sea, está adelantado también don José Joaquín de Mora. Bueno, lamentablemente duró muy poco, duró 2. No, porque a ver cuánto tiempo. 2 años, sí, esa constitución, 2 años. O sea, la nada misma. Confeccionó una línea de tiempo con el periodo de la organización de la República, pasándose por ahí, hay una línea de tiempo también en el Powers. Obviamente están en libertad de elegir otra. ¿Ya? Esto se hace en el cuaderno. Ya, y aquí nos pasó un detalle, pero de hoy día me contaba Francisco que esto en el ¿cuánto se llama? En el Classroom, esto se solucionó. Ya miren, pura A, ¿ya? Así que, claro, aquí A, B, C, D, E. Entonces acá tenemos la definición. Entonces usted, ¿no es cierto?, hace la unión ahí. Si usted piensa que el grupo aristócrata apegado a la Iglesia Católica son los estanqueros, usted coloca, ahí sería la D. Supongamos que fuera así, ¿ya? Después le voy a contar un condoro que me mandé con la pregunta esencial, pero bueno, cosas que pasan por ignorancia. Usted también está aprendiendo, muchachos. Después indique 2 razones que hacen de la batalla del Ircay un hecho importante, ¿verdad? O de especial importancia en la historia de Chile. 2 razones. Bien breves. ¿Ya? Eso, pues, chicos, chicas. Esta es la última semana que pueden utilizar el sistema tradicional nuestro. ¿Sí? Consulta, profe. Consúlteme. Después de la independencia de Chile, ¿con qué empieza a vivir los pueblos? Porque si no tenía una economía. No te entendí la primera parte de la pregunta, Jonathan. ¿Cómo? Sí. Mira, después de la independencia del Chile, ¿Ya? ¿Sí? ¿con qué vivían los pueblos? Ya. Claro, entre otras cosas, por ejemplo, con la gestión que hizo Higgins del asunto del empréstito, ¿ya? Y no sé, a nivel interno había actividades. La gente no es que no tuvieran, digamos, cómo sobrevivir, ¿ya? Lo que pasa es que a nivel país esas actividades rayaban como en lo justito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, siguió habiendo comercio, agricultura, pero lamentablemente no se sostenía a nivel país. Estaban en muy mala situación. Ese es el problema. Entonces, para proyectar un país con ese nivel, por ejemplo, de pobreza que había que buscar la forma de inyectarle recursos. Y ahí eso fue lo que intentó Higgins y su gobierno, ¿verdad?, con el empréstito, que fue el 1.000.000 de libras esterlinas. ¿Ya? Pero sí, no existían actividades económicas, las tradicionales, agricultura, ganadería, y además que piensas tú que no todo la parte agrícola chilena fue arrasada, más bien el Valle Central, estoy pensando sexta, séptima, octava región, eso fue lo más perjudicado, porque ahí fue la mayor parte de las batallas, ¿se dan cuenta? Así que Gracias, profe. eso te Gracias. podría comentar, Jonathan. Bien, Gracias. pues estamos pasados, muchachos, pero ¿alguna otra consulta? Cortísimo. Bien.